Saludos amigos, hermanos que se han reunido en este medio digital para estudiar juntos la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes y darle gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más aquí compartiendo una porción de la enseñanza de la palabra de Dios. Quisiera que me acompañen en una breve oración para continuar. Bendito Dios, buen Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por las personas que están escuchando este mensaje. Te pedimos que tú hables a sus vidas, Señor, y que la enseñanza de hoy produzca efectos en nuestros corazones para vivir de la forma en la que a ti te agrada, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Continuando con el estudio del libro de Hebreos, quiero hacer algunas aclaraciones, algunos recordatorios. El libro de Hebreos, como su nombre lo indica, fue dirigido específicamente para una comunidad de cristianos hebreos, es decir, que ellos compartían una misma cultura, características como se conocen socioculturales, que les permitían con mayor facilidad comprender el mensaje que fue destinado hacia ellos. Para nosotros, miles de años después, es necesario poder observar cuáles eran estas características culturales para nosotros poder comprenderlas mejor. Así que, con la finalidad de comprender mejor el pasaje que nos toca estudiar hoy, quisiera que me acompañen a Hebreos capítulo 3. Porque en estos pasajes la Biblia dice algo sumamente profundo, sumamente impactante, sumamente interesante. En los versículos del capítulo 7 hasta donde termina el capítulo 3, que es el versículo 19, la palabra de Dios dice algo así, voy a parafrasear. Si tú escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron aquellos hebreos, aquellos que salieron de la esclavitud de Egipto cuando Moisés los guió hacia su libertad. No seas como ellos, sino que si el Espíritu de Dios habla hoy a tu corazón, rinde tu corazón delante de Él. En los versículos posteriores, el escritor de Hebreos plantea preguntas a sus lectores y les dice, ¿quiénes fueron las personas que no entraron a la tierra prometida? ¿No fueron acaso aquellas a quienes Dios llamó desde la esclavitud? ¿Quiénes fueron los que quedaron tendidos en el desierto? ¿No fueron aquellos a quien Dios dijo que llevaría hacia su libertad? El autor de Hebreos plantea estas preguntas retóricas porque quiere que su audiencia reflexione acerca de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios y de su juicio efectuado para aquellos que rechazan su salvación. Son preguntas realmente difíciles y que personalmente me han causado mucho conflicto a lo largo de los años. ¿Por qué conflicto, dirán ustedes? Porque realmente es una situación súper compleja. Dios llama a un pueblo de la esclavitud y le promete guiarlos hacia una tierra prometida. Sin embargo, el pueblo al que Dios llamó no está dispuesto a recibir la libertad y la salvación que Dios les está entregando, sino que se encaprichan en su maldad, se aferran a sus hábitos que adquirieron durante su esclavitud y rechazan vez tras vez la misericordia de Dios. Es súper difícil porque él plantea y dice, date cuenta de que aquellas personas que murieron en el desierto fueron aquellas a quienes Dios llamó. Y no es que murieron en el desierto porque Dios no las haya llamado o porque Dios no les haya dado una oportunidad o porque Dios no haya deseado su salvación o porque Dios no haya dispuesto los medios para que estas personas le conozcan. No. Esas personas murieron en esa condición porque cuando el Espíritu Santo habló a sus corazones, ellos lo endurecieron. Por lo tanto, si hoy Dios habla a tu corazón, no lo endurezcas. Y es a partir de este contexto que él empieza a hablar a la comunidad de los hebreos y empieza a desarrollar varias temáticas hasta que llegamos al capítulo 11, en donde hemos venido estudiando varios personajes que desarrollaron una fe que es bíblica, que es representativa, que puede convertirse en un paradigma, es decir, en un ejemplo
a seguir. Cuando llegamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11 se nos dice de que no nos bastaría el tiempo para hablar de estos hombres y mujeres de fe. Y hoy nos toca hablar de 3 personajes. El primero es Amós, el segundo es Oseas y el tercero es Miqueas. Ahora, antes de ir a estos personajes en sí, quiero leer otros 2 versículos del capítulo 4 del libro de Hebreos. Esto es muy importante. Dice la palabra de Dios: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haber alcanzado esa promesa. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias como se les anunció a ellos, pero a ellos no les aprovechó oír, porque su atención, aquello que escucharon, no fue acompañada de fe. Estoy leyendo el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 4 de Hebreos. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanos, a la hora de estudiar estos personajes? Porque el autor de Hebreos nos está recordando, sobre todo a los hebreos, a quienes va dirigida esta carta, que Dios habló de múltiples formas, de muchas maneras, a sus antepasados. ¿Recuerdan el versículo 1 del capítulo 1? Dios habló de muchas formas y les dice: miren, hoy en día hay una promesa que aún está vigente, de la cual podemos formar parte. Pero debemos temer de no entrar en esa promesa. Debe haber un temor de no alcanzar esa promesa. ¿Por qué? Porque esa promesa ha sido hecha durante muchas generaciones y muchas personas a quienes se les hizo esa promesa no alcanzaron esa promesa. ¿Por qué? Porque Dios no quiso que la alcanzasen, porque Dios no brindó los medios o los recursos para que las alcanzasen. No. Fue porque esas personas, aunque oyeron el mensaje, no acompañaron ese mensaje de fe, de confianza en que ese mensaje era real, y no vivieron en base a ese mensaje que era real. Entonces, estos 3 personajes que vamos a estudiar hoy son importantes porque nos muestran cómo se ve esta fe en acción. Estos personajes sí alcanzaron la promesa y por eso estudiar sus vidas vale la pena. Ahora, vamos al primer personaje, que es Amós. Quisiera que me acompañen. Por cierto, no vamos a estar profundizando en muchas cosas. Hay un proyecto que se llama Proyecto Biblia. Ellos hacen unos videos muy espectaculares y los recomiendo. Ahí usted va a poder tener un resumen bastante completo de lo que es el libro de Amós y de cada uno de los libros que vamos a leer. Pero yo quiero puntualizar algunas cosas, y que son principalmente los 4 grandes temas de los que habla este profeta. Ahora, antes de ir a esto en sí, quiero añadir una última cosa como introducción, que siempre me ha llamado mucho la atención. Usualmente cuando ocurren catástrofes, cuando hay problemas, los cristianos siempre solemos actuar con esa actitud conciliadora, con esa actitud de traer consuelo a los que sufren, de llorar con los que lloran, de tratar de proveer para las necesidades de los que están pasando necesidad. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que ocurre con los profetas que vamos a analizar, su situación es muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios está advirtiendo de que las catástrofes que van a venir no son un accidente, no es algo arbitrario en la naturaleza, sino que estas calamidades, catástrofes, guerras, son el resultado de un juicio que Dios ha traído sobre esta nación y ante la cual Dios dice no va a haber consuelo. Estos profetas tienen una tarea súper complicada: ir delante de aquellos que sufren, ir delante de aquellos que lloran, pero no con palabras de consuelo, sino con palabras de parte de Dios, diciendo: a Dios sí le importa la justicia, Dios no va a pasar por alto la maldad,
Dios le importa y va a tomar parte sobre la historia de la humanidad y va a intervenir para hacer evidente que Él es justo y que sus juicios son terribles y que más nos vale el que nosotros corrijamos nuestro camino, ya que si no lo hacemos, todos estos juicios horribles, espantosos, no son más que una muestra de lo que será su gran juicio final. Entonces, estos profetas tienen una tarea súper complicada. Imagínense cuando ocurrió, que incluso estamos viviendo las secuelas y el desarrollo de esta pandemia con sus variantes. Durante el tiempo de confinamiento, la iglesia buscó medios, formas, métodos para poder suplir las necesidades de los necesitados, llamar al arrepentimiento, advertir de muchas cosas. Pero imagínense si Dios hubiera encargado de forma muy específica a su pueblo el no traer consuelo, sino más bien advertir que estos juicios, estas catástrofes, sirven como una señal de lo que será vivir en la eternidad sin Él. Es este el contexto al cual estos hombres se enfrentaron. Tuvieron que tener mucha valentía para enfrentarse a reyes, gobernadores, incluso entre su propio pueblo, para decir este tipo de mensajes. Y el primero que vamos a estudiar, entrando en contexto, ya entrando a este personaje, es Amós. Él habla al reino del norte y habla de 4 temas principales. El primero es el pecado de la nación. Amós habla, confronta y señala cómo este pueblo se había enriquecido oprimiendo a los pobres. Y les habla de la justicia de Dios y de su castigo, que es el segundo gran tema del que habla este libro. Pero en medio de este castigo, del cual él está advirtiendo, Amós también nos habla de una esperanza final. Cuando nosotros leemos sus libros, hay al final de su escrito una esperanza que nos habla del amor de Dios y de la restauración que Él va a traer sobre su pueblo. Esta promesa de la cual habló Amós, de restauración, se cumplió muchísimos años después, cuando Cristo vino. Ahora, imagínense la fe que implica para un profeta el confiar en Dios, para ir con valentía ante las autoridades de su nación y señalarlas en nombre de Dios. Eso requiere mucha fe. ¿Saben por qué? Porque en cualquier época de la historia humana siempre han habido personas que les dicen a sus semejantes: ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Quién te envió a decirme esas cosas? Incluso en la época de estos profetas, habían profetas profesionales a quienes el Estado les pagaba para que profeticen cosas positivas. Entonces, los reyes del reino del norte, o el rey del reino del norte, tenía muchos profetas que continuamente le profetizaban cosas positivas. Imagínense la fe que requirió ir en obediencia para decirle tanto al rey como a esos profetas: ustedes están mintiendo, Dios dice esto, dice que te arrepientas, dice que va a enviar un castigo, pero también habla de una restauración. Y eso también implica fe en la vida de este hombre. Fe para saber que su promesa de salvación no iba a ser inmediata. Y esto, hermanos, es algo que yo quisiera que nosotros consideremos. La fe en sí misma. Imagínate tener la promesa de seguridad, pero que los años pasen y no veas esa seguridad. Es el desafío de la fe. Es una de las cosas más contradictorias. ¿En qué sentido contradictorias? De que es contrario a la naturaleza humana. Que se postergue esta promesa de restauración. Estos hombres vivieron por la fe y fueron capaces de soportar estas dificultades, porque ellos no eran personas externas que profetizaban y luego vivían campantes sin ser afectados por estos juicios que iban viniendo sobre sus naciones, sino que ellos estaban dentro de esas naciones y tenían que palpar en carne propia las dificultades que enfrentaba esa nación y ver los juicios de Dios. Pero al mismo tiempo fue muy difícil para ellos
saber que la restauración prometida tardaría muchísimos años. Incluso para algunos fue una promesa que se extendía más allá de su tiempo de vida. Esta fe es de la que habla Hebreos 11. Esta fe es un don de Dios y esta fe es la que debe impulsarnos a nosotros a vivir del modo en que Dios nos ha enseñado, a pesar de las circunstancias que nos rodean. El mundo actual, con su cultura, con su entretenimiento, con todas las herramientas que posee, nos empuja a ajustarnos, a moldarnos a su modo de vida. Pero Dios nos dice que vivamos con la vista puesta en la eternidad. Y Amós se convierte en un ejemplo para nosotros, porque el Señor también hoy nos ha enviado, no a proferir palabras de juicio o de maldición o de catástrofes, aunque ciertamente hay grandes advertencias de esto en la Biblia, sino que nos ha mandado a poder predicar el perdón de pecados y el arrepentimiento por la fe en Jesús. Nos ha enviado a predicar buenas noticias de salvación y gran gozo. Pero hoy el mundo tampoco quiere escuchar y se requiere de fe y de valentía para estar frente a nuestros familiares, amigos, vecinos, autoridades, gobernantes, para decirles que Cristo es Rey, que Él es Señor y que regresará. Así que hermanos, vamos al segundo personaje de este libro, de este estudio, que es el personaje de Oseas, un profeta súper interesante en cuanto a su desarrollo histórico. Este profeta es muy conocido principalmente por la petición específica que Dios le hizo. Dios le dijo a Oseas: quiero que vayas y te cases con una mujer promiscua y quiero que sepas que ella te va a ser infiel. Es más, algunos de los hijos que vas a tener con ella tal vez ni siquiera sean tus hijos. Y esto que te estoy pidiendo será una señal palpable y visible del trato que yo daré a mi pueblo. Porque mi pueblo ha sido infiel como esa mujer con la que te estoy pidiendo que te cases. Es fácil pensar o creer que para el profeta Oseas fue muy común escuchar preguntas o acusaciones como estas. Oseas, ¿cómo tú, siendo un hombre santo, te has casado con una prostituta? Y es muy posible pensar que Oseas respondía: esa pregunta es buena, porque yo también quiero preguntarles, ¿cómo es que Dios aún los ama a ustedes siendo una nación tan corrupta y perversa? La vida de Oseas sirvió como ilustración para que el pueblo pueda ver el amor de Dios inagotable por su pueblo. En este libro hay un pasaje que personalmente también me afecta mucho, porque si vemos la profundidad de lo que dice este pasaje, nos vamos a dar cuenta de que es algo sumamente serio el trato que Dios tiene con su pueblo, lo que Él exige de ellos y también de las consecuencias de lo que ocurre cuando nosotros no nos arrepentimos delante de Dios. Hay un personaje que aparece continuamente en Oseas, a quien se le llama Efraín. Efraín es un término que se usa en este libro para referirse a el reino del norte de la ciudad de Israel o del país de Israel. Dios, cuando se refiere a Efraín, habla con una pasión, con una ternura. Dice: Efraín es mi hijo amado, yo le enseñé a caminar, lo guié de la mano y lo cuidé. Efraín es su especial tesoro, y podemos ver a Dios hablando como un padre apasionado que sufre y siente la traición de su pueblo. Sin embargo, en uno de los pasajes que me impacta es el pasaje capítulo 4, versículo 7 del libro de Oseas. Dios le dice al profeta: olvídate de Efraín, porque está casado con los ídolos. Este pasaje es súper impactante, porque aunque Dios ama profundamente y se apasiona profundamente por su pueblo,
al ver que su pueblo vive en idolatría, le dice a este profeta: olvídate de Efraín, déjalo. Creo que esa es una de las cosas más espantosas. Voy a decirlo otra vez. Esta es la cosa más horrible o espantosa que puede ocurrirle a una criatura. Que Dios diga: olvídate de esa criatura, déjala, porque está casada, aliada con los ídolos. Por eso, cuando empecé esta enseñanza, hablé de Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 4, porque lo que el autor está diciendo en su introducción a esta comunidad de hebreos es: temamos, porque se nos ha hecho una promesa, y la promesa está vigente. Podemos entrar a ese descanso, haciendo referencia a la salvación. Podemos arrepentirnos, podemos apropiarnos de la gracia, podemos apropiarnos de aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pero temamos, porque aunque es verdad que muchos han oído este mensaje, no todos han acompañado esta atención, este oír con fe. Así que miren lo que pasó con Efraín. Dios emite su juicio sobre Efraín, es decir, el reino del norte de Israel, pero también determina enviar un mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación se cumple en Cristo, muchos siglos después. Y quiero destacar algunas cosas del libro de Oseas, que también tiene 4 puntos principales. Este es el pecado de la nación, cómo esta nación ha pecado, el castigo que Dios va a traer, el amor de Dios y también su restauración. Así que, amigos y hermanos, quisiera que vayamos, por favor, a este último personaje, que es Miqueas. Voy a revisar acá mis apuntes. Y en Miqueas es básicamente lo mismo, es decir, un mensaje de acusación a un pueblo que está en pecado debido a la opresión que ellos provocan sobre los pobres, una promesa de que el Mesías traerá paz y que a través del Mesías será posible agradar a Dios. Miqueas también tuvo que efectuar esta misión profética para un pueblo que simplemente había cerrado su corazón. ¿Cuáles son los 4 puntos? Voy a mencionarlos de los que habló Miqueas. Es la perversión de la fe, la opresión que el pueblo estaba haciendo a los pobres, el Mesías como Rey de paz, que sería la salvación de este pueblo, y que a través de el Mesías sería posible agradar a Dios. Así que, hermanos, amigos, estos hombres, como dije hace un momento, vivieron en épocas históricas específicas, tuvieron un llamado específico de Dios para vivir en fe. En medio de naciones corruptas, a ellos se les llamó a vivir en justicia. No es muy difícil cometer actos de corrupción cuando todos los que nos rodean son corruptos. No es muy difícil cometer inmoralidad cuando todos los que nos rodean son inmorales. Estos profetas pudieron haber tenido excusas para justificar un estilo de vida no acorde a lo que el Señor enseña. Sin embargo, a pesar de la presión cultural en la que estaban, Dios les llamó que por la fe vivan de cierta manera. También por la fe fueron enviados a predicar un mensaje de confrontación, de arrepentimiento y de una futura esperanza, y también a vivir de acuerdo a esa esperanza futura. Así que, amigos y hermanos que han tomado unos minutos para ver este mensaje, hoy para nosotros no es diferente. La promesa del Mesías ya se cumplió. No es algo que vemos hacia el futuro, sino más bien hacia el pasado. Es un evento histórico irrefutable que ha marcado la historia de la humanidad y que ha servido como base para que la civilización se construya y para que nosotros podamos tener una esperanza real y viva gracias a lo que Cristo hizo. Esta promesa en Cristo también nos
promete una esperanza futura. Y lo que el autor de Hebreos le escribió en su momento a esta comunidad, hoy también es importante para ti y para mí. Y creo que estas palabras también se aplican a ti y a mí. Si hoy escuchas la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón. Porque si lo endureces, va a ser muy parecido a lo que le ocurrió al pueblo a quien Dios llamó. Dios los llamó, proveyó o provisionó los medios para que podamos alcanzar esa promesa, pero si no vivimos en esta fe, no entraremos a ese descanso. Pero no es porque Dios no lo haya deseado así, sino porque no acompañamos esta palabra de fe. Así que, hermanos, amigos, veamos el ejemplo de estos hombres y su mensaje, no como algo lejano que se ha extinguido en la historia, sino como algo ante lo cual las naciones también deben prestar atención hoy. Pero antes de pensar en las naciones, pensemos en nosotros mismos. Antes de esperar un avivamiento mundial o nacional, deseemos y oremos por un avivamiento en nuestro propio corazón, para que esta fe nos sea concedida como un regalo de Dios y podamos ver las maravillas que se encuentran en vivir de esta manera. Por la fe. Es la serie que estamos estudiando durante estos meses y es nuestro anhelo y deseo que cada uno de nosotros pueda desarrollar una fe real, una fe sincera, una fe firme, que no necesita ser grande. Jesús dijo que aunque sea como un grano de mostaza, es suficiente. Que sea una fe, aunque pequeña, aunque muy minúscula, pero que sea real. Esa fe será suficiente para que Dios nos salve y por medio de esa fe podamos alcanzar la promesa que se nos hizo gratuitamente gracias a lo que Cristo hizo. Amigos, hermanos que están viendo este video, les agradezco por su tiempo y les pido que oremos una vez más. Por favor, acompáñennos en el siguiente estudio. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad. Te pedimos que tú transformes nuestras vidas y nuestros corazones y nos ayudes a vivir conforme a lo que tú has enseñado. Prepárate para tu pronto regreso, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo.